Licenciada Daisy, ¿cómo está? Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. El placer es nuestro, licenciada. Le vamos a ceder la palabra a la doctora Claudia García para que nos dé las palabras de bienvenida. Gracias, Nancy. Muy buenas tardes a todas, a todos. Si es que hay algún compañero varón también que participa de estos ciclos virtuales que ya llevamos en el número 4 y que está dirigido especialmente para alentar la participación política de las mujeres en las elecciones municipales del año que viene. Un saludo cordial de parte de la ministra Nilda Romero, también en nombre de la viceministra Lilian Fox, del Viceministerio de Igualdad y No Discriminación, encargado justamente de organizar estos ciclos respondiendo a objetivos de la Dirección de Participación Social y Política de las Mujeres. Para nosotras es un gusto poder contribuir al perfil que cada una de ustedes, mujeres lideresas de distintos puntos del país, y a quienes también saludamos con inmenso cariño porque sabemos del esfuerzo que cada una lleva adelante como lucha personal y además en una causa política. Es un gusto poder organizar este ciclo de charlas, de conversatorios, de reflexiones, de visibilización también de objetivos que nos unen, buscando enriquecer el perfil que ustedes, cada una de ustedes está diseñando como candidata, respondiendo a su ideología, a su partido, a sus objetivos, y también buscando que, sobre todo, la agenda que ustedes proponen desde sus plataformas de acción sea una agenda que responda a derechos humanos de las mujeres, una agenda de desarrollo y una agenda de políticas públicas de igualdad a nivel local que todavía, como todas sabemos, hace falta en nuestro país. Ese enfoque territorial de derechos humanos, de participación y de formulación de políticas públicas integrales todavía son caminos que tenemos que andar para fortalecer la institucionalidad pública en el Paraguay. Entonces, sabemos que cada una de ustedes y siempre nos ven y nos escuchan también, nos suelen saludar de Amambay, de Misiones, he visto que hay alguien ya también. Suele haber también alguien de Casapá, de Central, de Canindeyú, así que ustedes también nos van diciendo en el chat de dónde nos están viendo, nos están escuchando, ya sea por vía Zoom, que es la plataforma que normalmente utilizamos, y también por Facebook Live. Entonces, para nosotras también el retorno que ustedes nos den, además de los grupos de WhatsApp, que también ustedes saben que tenemos organizado por departamento, nos ayuda mucho a tener el retorno si vamos por buen camino en los temas también que vamos eligiendo y en la llegada que tenemos para cada una de ustedes. Ahí me ponen, por ejemplo, que están de Itapúa. Esta charla que le pedimos a la licenciada Daisy tiene que ver justamente con un principio fundamental, el primero de todos en lo que se refiere a un proceso electoral, que es el de garantizar la participación y el ejercicio del voto universal por cada ciudadano y cada ciudadana. Y los esfuerzos que está haciendo el Tribunal Superior de Justicia Electoral para garantizar justamente ese derecho al alcance de todas las personas, más allá de las limitaciones que puedan tener por alguna discapacidad o por alguna situación en la que se encuentren particularmente, pero que eso no signifique una limitante en el ejercicio de su derecho de sufragar. Entonces, para nosotras, toda agenda de inclusión, toda agenda que abra la participación, toda agenda incluso que plantee una política de cuidado, como también responde este programa o esta actividad, que si bien está enfocada a un proceso electoral, sin embargo responde a una agenda integral de derechos humanos, compaginada siempre con una agenda de igualdad entre hombres y mujeres. La agenda desde la perspectiva de género y de ejercicio de derechos de las mujeres siempre va a ser afín
a la participación de todos los sectores, de todas las personas en igualdad de condiciones, a la comprensión de grupos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, y también siempre va a ser afín a un modelo de desarrollo democrático. Ese modelo que para Paraguay todavía también representa desafíos en materia de una representación igualitaria entre hombres y mujeres. Sabemos que las brechas, y lo venimos repitiendo en cada uno de estos ciclos, venimos repitiendo que la brecha más pronunciada en Paraguay se refiere justamente a la desigualdad entre hombres y mujeres en la representación política. Entonces ahí, en el ejercicio de la ciudadanía, todavía hay mucha tarea que hacer para seguir impulsando la participación de las mujeres, pero sobre todo el acceso a puestos de poder y de decisión. Algunas en el mundo empresarial hablan del techo de cristal, y el otro día les cuento que estuve leyendo un documento que trataba sobre comercio internacional, y por la segmentación también en algunos sectores en el ámbito económico, también se hablan de paredes de cristal. O sea, imagínense cómo se da la participación femenina en algunos sectores donde uno se encuentra, si uno dibuja, si uno materializa, se encuentra como en un cubo, con paredes y con techos de cristal que todavía evidentemente son necesarios de superar, y el paradigma de derechos humanos siempre nos va a ayudar a romper estos esquemas, todavía muchos de ellos basados en factores culturales, pero también en los ajustes institucionales necesarios. Entonces, aprovechemos esta charla que nos va a facilitar hoy Daisy Llano. Ya voy a pasar a presentarle. Daisy Beatriz Llano de Villalba. Ella es actualmente directora de servicios electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Les cuento que tiene 21 años de antigüedad en la institución, así que una vasta experiencia, una vasta ruta institucional en el tribunal. Del 2001 al 2011 se desempeñó como vicedirectora de partidos y movimientos políticos, brindando apoyo y asesoramiento a la formación de partidos y movimientos. Desde el 2011 hasta la actualidad, en el cargo que ocupa actualmente, directora de servicios electorales, a cargo de los servicios de asesoría electoral, asistencia técnica y apoyo logístico a las distintas organizaciones intermedias durante el proceso electoral. Es coordinadora general de la Comisión de Voto Accesible, y en esa calidad entonces la tenemos esta tarde, creada en el año 2015, encargada de coordinar las tareas relacionadas a la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema electoral paraguayo. Entonces, yo agradeciendo a nuestra expositora Daisy Llano, que nos ha aceptado esta invitación muy gentilmente, le pediría que inicie esta charla sobre el voto accesible, pero quiero ir más allá, justamente aprovechando su currículum de vida, que deje una parte, en vista que ella tiene muchísima experiencia justamente en la formación de partidos y movimientos y de organizaciones intermedias. Daisy, yo te pido que al final dejes también una parte de tu exposición para dar aquellas recomendaciones o aquellos tips que a vos te parezca que sea propicio, oportuno para las mujeres en el contexto en el que nos encontramos hoy y con mira a un proceso eleccionario de nivel municipal. Entonces, no dejes de darnos desde tu mirada, desde tu experiencia institucional, cuáles son algunas sugerencias y recomendaciones que seguramente van a ser muy bien recibidas y consideradas. Muchísimas gracias, Daisy. Te dejo entonces a tu cargo la presentación. Sí, muy buenas tardes. Muy agradecida con el ministerio, la ministra, la viceministra que me ha invitado para poder participar de esto. Es muy importante, como dijo Claudia, uno ve con la mirada quizás de es un voto, vamos a hablar todo lo que es la parte electoral, pero no es tanto así. Esto es un poco lo que tiene la parte humana, la parte social, que todos necesitamos un poquitito. Y así como ya estuvo diciendo, buscar un poco lo que ustedes, en qué basarse.
tengan en cuenta que siempre se necesita y cada vez más un poco la parte social para poder trabajar, ¿verdad? Como le digo, vamos a hablar de distintas cosas, de lo que es el voto, de cómo fue creando, cómo fue el proceso, pero a no olvidar que esto es en realidad la justicia electoral, aparte, lo más importante para nosotros es el derecho y el deber de todo ciudadano del derecho de votar, pero también vio un poco la parte que debíamos brindarle otros servicios más a la ciudadanía como para que estos puedan acceder más fácilmente a ese voto. Cuando hablamos del voto accesible, no tenemos que pensar solamente, porque nosotros si bien inicialmente pensamos en lo que eran las personas con discapacidad, haciendo el trabajo, estando en el campo, digamos, nos dimos cuenta que debíamos cambiar esto. Acá están adultos mayores, e incluso está mucho nuestra juventud, porque es a lo que apuntamos también para que ellos vayan tomando conciencia y cambiando un poco lo que es su entorno, lo que es su familia, sus grupos de amistades, que vaya cambiando esa visión que uno tiene. Uno cuando habla de rampas, habla de ciertas cosas, no estamos hablando solo de personas con discapacidad. Acordémonos que todos vamos a llegar a una edad en que vamos a necesitar quizás esa rampa porque ya no es dificultoso caminar, moverte, ¿verdad? Y también por ahí puede ser hasta un joven, un niño, porque de repente uno puede tener se pudo haber lastimado y provisoriamente uno va a estar necesitando por un cierto tiempo algunas cosas que faciliten el movimiento, el desempeñarse en todas las cosas. Yo siempre digo, uno nunca sabe qué te puede pasar de aquí a 5 minutos que salga afuera, no sabes qué puede pasar. Entonces debemos cambiar un poco la óptica, la mirada con que todos vemos lo que se necesita. Nosotros en un principio, en realidad le quisimos llamar voto inclusivo. Incluso en el primer momento fue el nombre que definimos para este programa. Y luego nos dimos cuenta que queríamos cambiar. Necesitábamos poner algo más amplio, parecía, pero en realidad era que para llegar a la inclusión debíamos crear una accesibilidad. Entonces, por eso que el programa en sí es el voto accesible, porque necesitábamos, como le digo, para llegar a toda inclusión necesitas una accesibilidad. El voto accesible consiste en la acción y promoción de normativas y procedimientos por parte de la institución responsable que garantice el ejercicio del voto, evitando las barreras que impiden a las personas con discapacidad participar de elecciones nacionales, municipales o cualquier otro acto eleccionario, como sea que estuvo diciendo también Claudia de las organizaciones intermedias. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces esas barreras no son necesariamente barreras físicas, también muchas son de actitudes. Muchas veces somos nosotros mismos los que ponemos esas barreras, por lo tanto lo que buscamos es que eso sea de más fácil acceso para todo. El no privarles a nadie de poder participar y de poder ejercer su derecho de elegir. Los implementos que podrán interferir para acceder al voto pueden consistir en obstáculos del entorno físico, barreras comunicacionales o socioculturales. De repente decimos, no puede, esa persona no va a poder decidir, esa persona no, y es mentira. Todos tenemos el derecho y todo podemos. Si nosotros damos esa accesibilidad, esa facilidad para que la persona pueda acceder a esa elección, lógicamente que va a poder participar. Ahora, si nosotros ponemos una barrera, eso va a ser imposible, ¿verdad?
El programa de voto accesible empezó con una reglamentación. Nosotros lo hacemos con una reglamentación porque fue todo un plan piloto también, ¿verdad? ¿Y por qué no convertirlo en ley ahora ya? Y porque siguen cambiando las cosas. Nosotros cuando empezamos realmente en el 2012 fue una idea así que tuvimos, ¿por qué no hacemos algo? Tenemos funcionarios que tienen discapacidad, entonces muchas veces eso te hace ver ciertas cosas que otros no ven, ¿verdad? Y dijimos, bueno, podemos hacer algo para que el voto para estas personas sea más accesible. Y ahí fue que empezamos. La primera vez para las elecciones del 2013 realmente fue algo muy poca cosa. Hicimos las plantillas en braille que solamente fueron para Asunción, Central y el extranjero, ¿verdad? Fue para esos lugares que se hicieron las plantillas braille. Y no tuvimos otra cosa porque no tuvimos tiempo, no es porque no tuvimos ganas ni deseos, ¿verdad? Pero eso fue lo que iniciamos. Y luego hicimos una reglamentación que sí fue muy cuidado. Tengo que destacar y decir, esto no de ninguna manera se puede hacer solo. Se tiene que hacer con las personas que están involucradas en esto, que son las personas con diferentes tipos de discapacidad, porque ellos iban diciendo sus necesidades, ¿verdad? Qué necesitaban y nosotros íbamos viendo la parte legal, si se podía o no hacer de acuerdo a lo que son las leyes. Entonces ellos iban tirando ideas y íbamos viendo. También fuimos viendo de otros países cómo se implementaba. Pero ahí hay algo que tenemos que reconocer, que cada país tiene su idiosincrasia. Y entonces debes adaptarte un poquito a lo que es cada lugar, por decirles. Nosotros teníamos la idea que en Ecuador la mesa bajaba para que la persona con discapacidad pueda votar. Ahí nos encontrábamos con cierta cosa que de repente puede haber alguna desconfianza en la parte política. Entonces vimos que podría ser la mesa número 1 la que podríamos utilizar para las personas con discapacidad. Y como les dije, nos dimos cuenta que no solamente era para las personas con discapacidad, están nuestros adultos mayores que de repente usan silla de rueda, andadores, muletas, ¿verdad? Y necesitan ya que el lugar sea un poco más accesible. ¿Por qué es a solicitud de parte? Resulta ser que te dicen, ¿y por qué no le ponen a todos los mayores de tal edad, le envían a tal mesa? ¿O por qué no hacen los de voto en casa directamente? Porque no es así como se hace y se construyen las cosas. Uno debe hacer en consenso, uno debe tratar de llegar a que cada uno se sienta satisfecho. Puede ser que no plenamente, porque esto es muchas veces difícil, pero por lo menos que intentemos llegar a un acuerdo como para poder hacer más fácil. Las personas con discapacidad nos decían, no estamos de acuerdo en que uno nos solicite, que nos impongan algo. ¿Por qué? Porque de repente a veces uno se siente como, me tratan como una persona que no soy capaz de hacerlo por mí mismo. Entonces debemos respetar. Y en cambio hay gente que piden y solicitan que se les facilite las cosas. Entonces es mucho mejor dejar a que las personas mismas las puedan solicitar. Como les dije, al principio nos sentamos con las personas con discapacidad a trabajar, pero después, recién en el campo nos dimos cuenta que necesitábamos trabajar con otro tipo de personas también, que son los adultos mayores. Si bien es cierto, nosotros estuvimos trabajando con un proyecto de ley para modificar, tenemos un artículo del Código Electoral donde habla quiénes están imposibilitados de votar y habla de las personas mal dicho sordomudas, porque no se dice sordomudas,
se dice sordos. Porque la persona que se da a entender, cualquiera se puede dar a entender. Ellos tienen su propio idioma, que es la lengua de señas. Por lo tanto, no es una persona muda. Así como yo no tengo habilidad para hablar en inglés o en italiano, qué sé yo, hay también personas que hablan con la lengua de señas. Entonces debemos respetar eso. Es una parte del código electoral donde está mal, ¿verdad? Nosotros hemos intentado muchas veces ya cambiar esa parte del código electoral. Lastimosamente siempre entra con un paquete de reformas y no se logra, ¿verdad? Incluso el año pasado estuvimos trabajando y queriendo cambiar ciertas cosas que estaban mal. Por ejemplo, decía en una parte del código electoral, dice minusválido, ¿verdad? Entonces uno se da cuenta que eso ya no se puede utilizar. Ya se tiene que utilizar palabras diferentes, palabras que no discriminen. Y muchas veces es importante, parece decir, pero ¿qué tiene que se le diga si no se piensa así, ¿verdad? Pero a la persona le puede afectar. Entonces es mejor utilizar bien las palabras que uno vaya diciendo. Entonces ahí es lo que nos quedamos con que queríamos cambiar, explicamos, porque había organizaciones que querían hacer una ley, le explicamos que no podíamos hacer una ley muy taxativa, así donde vaya explicando artículo por artículo, porque había cosas que iban cambiando. Y tal es así que el voto en casa, cada elección tratamos de ir incrementando y creciendo, ¿verdad? Y también si nos damos cuenta, ¿qué pasaba si nosotros hacíamos una ley de nuestra reglamentación anterior? ¿Qué iba a pasar con toda esa reglamentación si ahora vamos a utilizar unas máquinas de votación, ¿verdad? No vamos a utilizar lo que anteriormente utilizábamos para la persona ciega, por ejemplo. Utilizábamos una plantilla. Ahora vamos a utilizar otro sistema, ¿verdad? Entonces, si nosotros dejábamos eso en el código electoral, después ¿cómo lográbamos cambiar? Fue toda una ilusión en realidad porque no logramos luego cambiar nada, ¿verdad? Pero nuestro deseo era cambiar esa parte, ¿verdad? Como les dije, fue todo un trabajo que nosotros vimos para hacerlo. Las plantillas son totalmente artesanales, eran se hacían de cartulina, se metía el boletín adentro y cortábamos con cúter, cortábamos la parte del cuadradito donde se marca por la persona la lista que uno va a elegir, ¿verdad? Nosotros nos dimos cuenta que eso era difícil, pero teníamos que hacer algo, teníamos que crear alguna accesibilidad. Y les puedo decir que nuestro país está valorado ampliamente porque realmente nosotros, generalmente las personas toman la discapacidad como la física y la intelectual, ¿verdad? Permiso. Pero nosotros nos dimos cuenta que habían otros tipos de discapacidad, que son la auditiva, con la que trabajamos mucho, y tenemos otras discapacidades que debemos cuidar y tratar, ¿verdad? No solamente enfocarnos en siempre las mismas discapacidades. Por eso la justicia electoral tiene un intérprete de lengua de señas, siempre estamos trabajando con él, y abarcamos varias cosas. Yo le voy a ir citando un poquitito todo lo que tenemos de lo que fuimos haciendo. Tenemos la mesa de consulta. La mesa de consulta, nosotros iniciamos con un programa en el 2015. Ya voy a ir haciendo un poquito la comparación. En el 2015 iniciamos con la idea de que tenían que ser los chicos del tercer año de la media, que ellos trabajen ahí, el voluntariado, ¿verdad? Y cuando estuvimos ahí se nos dificultó un poco, porque era para las elecciones del 2015
todo el mundo estaba con el tema de su colación, su viaje, su colación, era todo un tema. Y ahí nos dimos cuenta también, por lo menos los que tenemos hijos que son jóvenes, nos dimos cuenta que generalmente en un grupo grande hay personas que les gusta la parte social. Entonces uno debe explotar eso, debe saber usar, saber trabajar con eso. Entonces dijimos, no importa la edad, lo que importa es la gana de poder hacer ese servicio a las personas que necesitan. Entonces ahí cambiamos y dijimos, no importa la edad. Y realmente nos fue súper bien, así como si hay personas adultas que quieran hacer el trabajo de voluntariado también. Y lo que hacíamos era que estos jóvenes puedan acercarles a las personas hasta su lugar de votación, ver si necesitaban algún elemento de esta mesa de consulta, que son la lupa, el adaptador de bolígrafo, la plantilla braille, el instructivo en braille. Me preguntarán para qué sirve cada cosa. Quizás para algunos ya sea común, pero realmente uno cuando necesita de repente se da cuenta. La lupa es para las personas que, por ejemplo, a los adultos que necesitan los lentes. Ah, no, se me cayó. Ay, no me olvidé. Dejé mi lente, no traje, no veo. La letra es chica. Necesito una lupa, necesito unos lentes. La justicia electoral no le va a dar los lentes, pero sí le va a facilitar con una lupa. El adaptador de bolígrafo, ellos nos pedían un bolígrafo más grueso para que les sea más fácil agarrar. Hacer que el bolígrafo de algunos nomás sea un poco más grueso implicaba que se podía saber que fue una persona con discapacidad o alguna dificultad de la que votó. Por lo tanto, nos sugirieron ellos que usemos el adaptador de bolígrafo y es una gomita que se le pone yo le traje acá para mostrarles, es lo que se le pone al bolígrafo porque tienen cierta dificultad en la mano y entonces para que les sea más fácil agarrar el bolígrafo. Y la lupa es esta lupa que tenemos acá. Eso es lo que nosotros implementamos en esa mesa, la plantilla braille, porque no sabemos dónde están las personas ciegas que pueden llegar a utilizar. Hemos tratado mucho de tener un padrón diferenciado y hasta el momento lastimosamente no hemos accedido a eso. Ya hemos solicitado en varios lugares, en varias instituciones, y no tenemos. Entonces lo que tratamos es que esa mesa de consulta tenga estos elementos. ¿Cuánta gente utilizó? No fue quizás mucha gente la que utilizó, pero no importa. Preservar el derecho de la persona, como la que nos hace a nosotros el braille, la letra del braille, ¿verdad? Es una funcionaria que está conmigo. Ella se llama Marlene. Y bueno, es algo que el derecho al voto secreto, ¿verdad? Es lo que tratamos de preservar, de que ellos tengan esa garantía de poder elegir sin que nadie le esté diciendo por quién tienen que elegir, ¿verdad? Porque a veces hasta la misma familia, porque eso, si bien es cierto, ellos también tienen el derecho de entrar con una persona de confianza, hay veces que hasta la misma familia te quiere llevar a que vos votes por alguien que no estás de acuerdo o no te gusta. Entonces era muy importante esos pasos que parecían muy poquito, pero que era mucho para algunas personas. Era muy válido, ¿verdad? Luego está la mesa accesible número 1. La mesa accesible número 1 tenemos a petición de parte, como les dije, tenemos un tiempo en que estas personas deben solicitar y tienen que solicitar que se le traslade la mesa número 1. Quizás uno en una elección está acostumbrado a que esa mesa número 1 siempre, a veces había lugares así donde uno tiene que subir con escaleras porque las escuelas, los colegios no están adaptados. Y entonces esa mesa número 1 vos te subías y ya estaba ahí, ¿verdad? Y esta vez quizás en el 2015 y 2018 cambiamos un poco la forma de pensar de la gente
y esa mesa número 1 se fue a un lugar donde, por ejemplo, hay una entrada de vehículo o hay una entrada peatonal, pero que no tienen esas dificultades. Entonces esa mesa 1 se trasladó a ese lugar. Y también ahí estaba la mesa de consulta, porque quién era el que más iba a necesitar era esa persona, ¿verdad? Entonces esa mesa número 1 se trasladó a ese lugar. Ahí teníamos, en la mesa de consulta nosotros teníamos el banner para identificar a la mesa de consulta. Teníamos también afiches donde iban explicando para qué era cada cosa. Y lo más importante, afiches donde iba explicando el trato que uno debía darle a cada persona con un tipo diferente de discapacidad. Que quizás uno no se da cuenta y a veces habla y pone un bolígrafo acá, no se ve los labios, la persona que te puede estar leyendo los labios no lo puede hacer a consecuencia de que no nos ponemos como debe ser. Es decir, ¿qué buscábamos? Y sobre todo con estos jóvenes, nosotros tratábamos, se les capacitaba y se les preparaba, no solamente para ese día de elección, sino para el día a día. El trato de cómo debía ser con las personas con discapacidad, ¿verdad? Y yo siempre digo, ¿quién no tiene, piensen un poquito, quién no tiene un pariente, un vecino, un amigo, un conocido? Siempre hay alguien que va a necesitar, ¿verdad? Y pongámonos un poquito en su lugar y veamos qué es lo que necesitan. Y lo importante es que esto se vaya extendiendo a toda una ciudadanía y que vaya cambiando el pensamiento. Antes quizás uno no se daba cuenta de que acá hace falta una rampa. Ah, no, el medicamento ahora viene con braille, tiene braille. Pero si nosotros vamos haciendo esto como algo de rutina, algo que ya es nuestro, van a cambiar. Y para ustedes que están trabajando, ¿Cómo te fue? que quieren hacer la Qué parte guapa, mi hijo, eso. política. Ah, te iba a decir, vení una foto y decir por ahí si querés empezar. 7:30, aeróbica acá, con esa profesora gorda. Ella como así te da energía. Ya vi. No. Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Por favor, controlen sus micrófonos. Ya vamos. Bueno, entonces les quería decir, esto es muy importante, porque por eso yo les decía, parece como que estamos hablando un poquito de lo que es una elección nada más. No, estamos hablando de algo que puede cambiar, que puede hacer que todo sea diferente. Y debemos trabajar poquito a poco. Yo siempre digo, si vos no subís 1, 2, 3 escalones, jamás vas a llegar al final. Tenés que hacerlo por paso. Nosotros en la Justicia Electoral tenemos la página web. Les invito a que entren. La página web es la primera que se hizo que es inclusiva, porque si ustedes entran en una parte, ¿verdad? En la parte de la accesibilidad, van a ver que tienen el alto contraste, el bajo contraste, tienen aumentar, disminuir. Y yo una vez le pregunté a Marlene para qué sirve esto, porque me pareció un poco, no sé, yo no le veía tanto la práctica, más que el aumentar y disminuir que a veces hacemos con el celular también, ¿verdad? Y me explicó que esa es la lupa electrónica que ellos utilizan a veces, que las personas que tienen una baja visión, baja, estamos hablando, y que eso es muy costoso, esa lupa, ¿verdad? Tenemos los micronoticieros y los videos, tratamos de que todo vayan en lengua de señas. Las personas ciegas pueden utilizar a través del sistema JAWS, pueden utilizar perfectamente nuestra página web, ¿verdad? Es decir, cambió un poquitito lo que es la visión de la justicia electoral.
en cuanto a lo que es la accesibilidad. Y eso es lo que yo quiero hacer llegar a ustedes y que ustedes vean que tarde o temprano todos vamos a necesitar esa accesibilidad. Entonces, es muy importante que en cualquier proyecto que uno emprenda, en cualquier idea que uno haga, que pongamos uno de los ítems, tiene que ser lo que es la accesibilidad. Y empecemos a cambiar todo lo que es nuestro país, ¿verdad? Como les digo, esto ayuda a que vaya cambiando y sea un poco más diferente. Luego está el voto en casa. El voto en casa la primera vez lo habíamos hecho en el 2015 en 6 ciudades. Eran acá en Asunción y tuvimos también en 5 ciudades de Central, ¿verdad? Pero después en el 2018 quisimos ir un poco más allá y ya elegimos Encarnación, Coronel Oviedo y Ciudad del Este. Y para el próximo ya teníamos todo programado y vamos a ir un poco hacia lo que es el Chaco. Entonces vamos a hacer la parte de Villa Ayes, ¿verdad? Eso elegimos porque queremos hacer. Y al hablar un poco de eso también me gustaría contar que en el 2018 hicimos un poco más inclusivo este trabajo de la parte del voto accesible y hemos trabajado en el Chaco nuestras mesas de consulta donde estaban atendidos por jóvenes. Con el trabajo que hemos hecho con los indígenas nos dimos cuenta que necesitábamos, ellos tienen sus dialectos, son muchísimos, era la verdad que la primera vez que yo conocí, tampoco lo conocía, y me di cuenta que necesitaba, ellos decían que ellos necesitaban que en las mesas, que estén personas que puedan traducirles. Porque ustedes saben que hay grupos de indígenas que no hablan ni el guaraní, ni el español, ni el castellano, ¿verdad? Y entonces necesitaban personas que le puedan traducir a su idioma, a su dialecto. Y entonces ellos decían que ellos querían estar para eso. Entonces la propuesta nuestra fue que ellos también formen parte de esa mesa de consulta donde iban a estar los jóvenes. Porque qué mejor cosa que los jóvenes puedan tener ese trato al mismo tiempo. Imagínense, trabajar al mismo tiempo con lo que es la accesibilidad de las personas con discapacidad, adultos mayores, y estar trabajando con indígenas, conocer un poquito de ellos, ¿verdad? Es decir, es algo impensado muchas veces, porque realmente para mí fue algo impensado, pero fue algo que aprendí muchísimo porque yo en la parte de lengua de señas, por ejemplo, ellos me contaron cómo, yo le pregunté, ¿cómo se ponen los nombres a los niños? Y entonces me explicaron que generalmente el grupo, ¿verdad?, decide un nombre con la seña que va a hacer, ¿verdad? El mío es, con los dedos se arma una D y se abre, ¿verdad? Entonces ese es mi nombre. Entonces también cuando iba a hablar, les cuento bien, con los indígenas, no hablo el guaraní así fluidamente, sí entiendo, pero no soy para hablar, ¿verdad? Y entonces era todo ¿cómo me enfrento a esto? Y ok, me fui y vamos, les expliqué que así como hay algunos que tienen habilidad para poder hablar en inglés, en guaraní, ¿verdad?, en lengua de señas, hay otras personas que nos quedamos con lo que es el castellano, ¿verdad? Cada uno tiene su habilidad diferente. Entonces nos entendimos muy bien, me pusieron mi nombre en el dialecto que ellos tienen y ellos trabajaron de esa forma allá en el Chaco. Entonces fue muy linda la experiencia y por eso les digo también que no podemos hacer una ley. Sí podemos hacer una ley y queremos desde la justicia electoral que pueda garantizar la accesibilidad, que la justicia electoral, ¿verdad?, tenga la obligación de garantizar la accesibilidad, ¿verdad? Eso es diferente a que nosotros
nos pongamos límites y tengamos que decir hasta acá no más podemos y esto no más podemos. Porque cada elección vamos incrementando algo y poniendo algo. ¿Y por qué se logra eso? Porque tenemos el apoyo, el acompañamiento, el respaldo y todo lo que puede darnos los ministros, ¿verdad? Nuestros 3 ministros. Por eso también me pareció muy lindo, y lo debo decir, el lado del Ministerio de la Mujer, que la ministra con la viceministra y el entorno hayan decidido que uno de sus temas sea el voto accesible. Porque una vez me dijo una periodista, sí, uno puede tener muchas ideas, uno puede tener muchas ganas de hacer cosas, puede tener proyectos, pero si las personas que están arriba no te apoyan, no te dan esa oportunidad, es todo muy difícil. Eso es algo que debe tener un respaldo y por eso me pareció muy lindo de parte del ministerio que abra un poco a lo que es la accesibilidad y que vea todo lo que uno puede hacer, que uno no puede solamente, no, yo estoy luchando por la participación de género y entonces yo solamente en eso me voy a meter. No, tiene que ser muy amplio. Tenemos que trabajar con todos, tenemos que trabajar entre todos, porque si no lo hacemos de esa forma, es imposible cambiar las cosas. El voto en casa es una experiencia muy linda. Nosotros al principio tuvimos bastante miedo con lo que empezamos. Se hace por pedido, hay una fecha donde se solicita eso, así como en la mesa 1, ¿verdad? Se solicita de tal fecha a tal fecha. ¿Por qué se pone fechas? Porque nosotros debemos presentar un padrón, ¿verdad? Y el voto en casa tiene una particularidad que se hace una verificación, no así la mesa 1, la mesa accesible. ¿Por qué se hace esa verificación? Porque hay personas que en realidad ya no están en condiciones de elegir, ¿verdad? Y nosotros no podemos irnos porque una persona de 85 años ya no va a poder elegir o una persona de 60 años sí va a poder, porque hay particularidades de cada uno, entonces hay que respetar eso. Entonces nos vamos con el médico, se le invita a los partidos políticos que quieran acompañar y puedan participar de eso para ver la transparencia, ¿verdad? Porque la justicia electoral en realidad no busca que participe más tal o cual, sino lo que busca es la participación de la mayor cantidad posible, ¿verdad? Nos vamos, verificamos, nos vamos con un enfermero, ¿verdad? Llevamos para tomarle la presión, el azúcar. Tengo que decir que nos fuimos descubriendo que el mayor problema de nuestro país es la hipertensión y la diabetes. Son las 2 cosas grandes que tenemos, ¿verdad? Las personas muy agradecidas por lo que podemos llegar a, dicen ellos, salen un poco de lo que es sus escritorios y vienen a ver lo que es nuestra realidad. Y no hemos ido a lugares impensables. A veces uno dice, acá en Asunciones, sí, en Asunciones. Y uno va y encuentra que son así esos pasillitos. Y dice pasillo 1, pasillo 2. Por eso también es que este trabajo es mucho de hormiga, digamos. Porque es mucho que nuestros funcionarios vayan y recorran y conozcan. Y al final son nuestros guías, porque uno puede tener Google Maps, puede tener WhatsApp, puede tener todas las cosas para poder llevarle, pero ¿cómo vas a llegar si es un pasillo? Y no estamos hablando del interior, estamos hablando acá, de capital estamos hablando. Entonces, es algo que uno va aprendiendo, ¿verdad? Hemos llegado en momentos
que fueron así fuertes, personas que necesitaban una asistencia. Hemos tenido que alzarle en el vehículo, llevarle hasta un hospital. Hemos visto realidades muy ciertas. Y son experiencias que a uno le hace. Son experiencias que cambian la visión. Yo les puedo decir que actualmente en la justicia electoral mucha gente cambió. Tiene otra visión. Es decir, ya no ve solo su entorno, yo veo lo de enfrente y veo lo de los costados, nada más que eso. Y no es así. Tenés que mirar mucho más allá y ver algo más. Nos han tocado días de lluvia porque tenemos un plazo con el que tenemos que terminar. Y a veces dicen, ¿pero qué tiene? ¿Cuánto es lo que votan? ¿Qué es lo que uno va a sacar? ¿Qué ventaja va a sacar? Te dicen a veces. ¿Y cuánto fue la diferencia en Encarnación para intendentes? ¿Cuántas veces fue la diferencia una vez en Santa Rita para intendente? ¿Les parece que hace o no la diferencia? Sí puede hacer. Les aseguro que puede hacer. Y quizás no nos damos cuenta. Y nos hemos encontrado con personas. Hay personas, por ejemplo, que realmente se maneja perfectamente dentro de la casa, usan andador, entonces vos decís, pero ¿y por qué no puede llegar al local de votación si se le lleva en un vehículo, se le busca, se le trae? Bueno, resulta ser que por eso también es importante la presencia del médico, porque la persona, por ejemplo, puede tener una fisura en la cadera y un mal movimiento puede hacer que quede en silla de ruedas. Entonces, por eso era la importancia de estar con un médico y que nos vean eso. Nos tocó una vez una joven que su problema era que ella tuvo un problema de salud y que no podía aglomerarse con gente, no podía tener contacto con mucha gente. Entonces, el médico decía que no podía ir a votar, ¿verdad? Entonces fuimos hasta su casa. Es decir, hay varios motivos. En cambio, hay personas que realmente están postradas en la cama, pero postrada le estoy diciendo, así, totalmente en la cama. Y estas personas te dicen, a lo mejor yo ya no voy a salir afuera a mi ciudad y poder decir, elegí mal o no elegí mal, pero estoy eligiendo para el futuro de mis nietos. Entonces, esa es la elección que estaban haciendo, ¿verdad? Entonces, todos son importantes. Todos dan algo. Todos aportan algo. Y es muy importante ver que esas personas pueden aportar eso y mucho más. Y es así que se hace el trabajo del voto en casa. Se hace un padrón, luego se entrega al Tribunal Superior y eso es aprobado. El día de las elecciones, ¿cómo se realiza? Se designa los 3 miembros que siempre designan los partidos políticos, son los que designan también ellos, ¿verdad? Ellos designan sin saber que es para el voto en casa. Unos días antes de las elecciones se solicita a los juzgados electorales quiénes son las personas designadas para tal mesa. Ahí se solicita a los partidos políticos una capacitación para esos miembros de mesa porque esos son los que van a ir afuera. Se hace la capacitación, se les indica todo cómo hacer y van a lo que es afuera, acompañados por un chofer, un vehículo que pone la institución y un funcionario que les dije es el que sabe las casas porque muchas veces es imposible llegar. Entonces ahí es donde se hace. Muchas veces ya nos hemos encontrado con que se llega a una casa, a veces falleció la persona,
a veces está hospitalizado, a veces está delicado. Es decir, son varios factores que por eso hay que capacitarles bien a los miembros de mesa. Y se respeta lo que dice la ley, por eso los miembros de mesa son los designados por los partidos políticos. Al principio, generalmente en la verificación, los apoderados o los partidos políticos ya conocen del trabajo y ya no le tienen ese miedo a que se puede hacer algo con eso, porque hay demasiada parte humana, hay demasiado compromiso, entonces muchas veces es muy, golpea mucho ver todo eso, ¿verdad? Yo creo que sinceramente les voy a decir a los varones a veces un poquito más. Y me olvidé, no les conté porque tengo alguien que siempre me reclama, Carlito Lubetis, que siempre reclama que no me acuerdo cómo inició el voto en casa. Y realmente el voto en casa inició en el Club Olimpia. Nosotros estábamos trabajando todavía por lo que era la reglamentación y le veo yo en un Twitter, leo que un muchacho llamado Santiago Alvarenga, él movía solamente la cabeza, ¿verdad? Tenía esclerosis múltiple y quería votar. Y pedía por favor si podía ir un escribano o alguien para hacerlo votar. Solicitamos la autorización de los ministros y fue la primera vez que utilizamos el voto en casa en el Club Olimpia para hacer votar una persona que realmente quería mucho hacerlo. Si les puedo decir qué diferencia hubo entre el 2015 y el 2018, las diferencias fueron, como les dije, que al principio nosotros creímos que iba a ser, no, vamos a trabajar con las personas con discapacidad, y nos dimos cuenta que había muchas personas con problemas de salud, problemas graves de salud, que necesitaban que también vayan a su casa. Entonces ahí cambiamos y pusimos adultos mayores y personas con discapacidad para el siguiente periodo. Pero eso no impidió que en el 2015 estas personas ya puedan votar con esa accesibilidad. Y también la otra cosa fue que agregamos más ciudades, y lo otro que teníamos era que nosotros decíamos que uno de los requisitos era presentar fotocopia de cédula y algún estudio que demuestre la discapacidad o el problema grave de salud para poder presentar eso. Cuando nos fuimos a las casas nos dimos cuenta que eso era imposible. Primero que muchas veces son gente muy humildes y que ¿cómo le vas a pedir otra vez que te haga una fotocopia? Entonces ahí ya aprendimos que teníamos que sacar nomás una foto con el celular. O ¿cómo le vas a pedir un estudio si muchas veces te vas y encuentras gente que está apenas con un pico de azúcar o con un pico de presión, ¿verdad? Y ni siquiera tienen para ir a consultar? ¿Qué le vas a estar pidiendo vos que te den estudios, ¿verdad? Y es por eso también la facilidad que tenemos el acompañamiento de los médicos. La primera vez que hicimos nuestro formulario de solicitud difería un poco. Para la segunda vez quisimos, y la verdad que nuestro sueño en realidad es querer tener un padrón diferenciado de saber cuántas personas con discapacidad física, intelectual, auditiva, visual, llegaron a votar, ¿verdad? Pero lastimosamente eso hasta ahora no ha sido posible. Eso es básicamente lo que yo puedo contarles un poquitito. Les traje también para mostrar lo que es, cómo va a ser nuestra votación este sábado para el consejo, para las personas que lo necesiten. Es un acrílico que tiene el teclado numérico igual a un celular. Nosotros
sinceramente esto es de la Argentina, nosotros hemos consultado con ellos si le parecía más fácil hacerlo atrás, adelante y ok, y ya estaba, ¿verdad? Y nos dijeron ellos no. Nos resulta mucho más fácil esto porque ellos utilizan todo el tiempo un celular, ¿verdad? Les es mucho más fácil poder utilizar el teclado del celular y tenemos los auriculares para que ellos puedan escuchar y nadie más lo pueda hacer por quien van decidiendo para votar, ¿verdad? El asterisco, el numeral también tiene para poder aprobar o rechazar, es decir, anular lo que se eligió de repente por ahí vos pensaste que marcaste algo, pero realmente no es así. Esto sería lo que es el boletín, ¿verdad? La vez pasada estábamos haciendo, hay un video muy lindo donde muestra, por ejemplo, nosotros no nos damos cuenta la importancia de esta ranura que tiene, pues esta ranura es para que ellos sepan de qué lado introducir a la máquina de votación y algo muy importante, de qué lado doblar para que no se vea su voto para poder que sea secreto, porque si no, cualquier miembro de mesa si lo hace al revés, lo vería. Entonces son cosas, son detalles que parece que no es necesario cuidarlo, pero sí son muy importantes para ciertas personas. Nosotros trabajamos con el tema de organizaciones intermedias. La organización intermedia tiene que ver con todo lo que son los clubes, sindicatos, centros de estudiantes, ¿verdad? Cada uno es independiente, tiene un tribunal, un órgano electoral, por lo tanto, cuando el órgano electoral o la comisión directiva decide que lo quiere hacer también accesible sus elecciones, lógicamente que trabajamos también para eso. Es muy importante, trabajamos mucho con los niños y ahora que Claudia me dijo que hable un poquito de eso, les quiero decir que para nosotros en la parte de organización intermedia es muy importante empezar desde chiquitos porque se van formando. Y ustedes que trabajan mucho con el tema de la parte de género, tienen que trabajar un poco también lo que son las niñas, porque desde chiquitos empiezan. Una vez tuvimos una elección en una de las oportunidades y se van a hacer así como una elección grande, capacitación a miembro de mesa, tienen su tribunal, tienen, todos los niños, así como cualquier elección. Y resulta ser que agarraron y no utilizaron, había sido el año anterior, la cédula de identidad. La vez que nosotros fuimos, sí le dijimos que sí o sí tienen que traer, porque tiene que ser una costumbre, tiene que ser algo que uno hace, porque es así. Entonces para uno ya no le cuesta después acordarse, ¿verdad? Y se armó un problema en realidad porque había sido que el año anterior no se llevó la cédula de identidad. Y se perdió, creo que por un voto. Y hubo gente que parece que el que decidió era el que no tenía la cédula de identidad y fue todo un tema. Entonces es muy importante el trabajo desde chicos, hacer el trabajo. Es muy importante trabajar con eso. Porque le va formando al chico y va pudiendo ir quemando etapas. Luego ya van en las elecciones, puede ser de la comisión vecinal, después ya va creciendo también lo que es el querer, poder y saber gobernar, ¿verdad? Entonces es muy importante que se vayan inculcando en esto. En cuanto a lo que es los partidos políticos, no se cansen de leer y de ver las informaciones, porque nosotros, me acuerdo que
con el problema más grave que nos encontrábamos en el tema de partidos políticos, es que venían y ya era tarde para crear su movimiento político. Entonces es muy importante mantenerse actualizado con todo lo que es, ¿verdad? Mi mensaje nada más es decirles que no descuiden, que no crean que algunas cosas no son importantes, que todo tiene su importancia y todo en algún momento va a pesar. Tienen que hacer que sea amplio, tiene que ser algo abierto. Nunca, yo siempre digo, nunca nadie sabe todo. Siempre se aprende algo. Hace poco me llamó el director de informática y me dice, Daisy, ¿cómo es la B corta y B larga para las personas con discapacidad auditiva? Visual, me dice, ¿verdad? Y me quedo yo colgada, porque yo les tengo que decir algo, yo no es mi campo, ¿verdad? Si lo hago realmente es porque me gusta nada más, me metí, tengo una funcionaria y bueno, me encantó, ¿verdad? Y así también, ojalá que a muchos le pase. Y entonces ahí empecé a ver cómo es en realidad, porque como para el consejo, ahora este sábado vamos a utilizar tienen que escucharlo, y la lista del consejo no es por número, es por letras. Entonces ahí teníamos la B corta y la B larga, ¿verdad? Entonces, nunca uno termina de aprender. Eso es lo único que puedo decir. Y no porque se pregunte, uno es menos o es más. Siempre uno tiene que tratar de saber y de aprender. Y es muy importante que se involucren con las cosas y pedirles a las personas que pueden dar una mano, que pueden ayudar en algo. Hay que cuidar los mínimos detalles, hay que trabajar con todos sin ninguna distinción, y hay que crear y cambiar la gente de la ciudadanía mismo para que esto pueda ser realidad. Es nada más lo que puedo aportar, y si tienen alguna pregunta, estoy a la orden. Gracias, licenciada Daisy, por transmitirnos sus conocimientos y vivencias también. Vamos a ir al espacio de preguntas, no sin antes leer algunos saludos. Nos están escuchando desde Ñembucú, Juan León Mallorquín, desde Itapúa, desde Cordillera, Carapeguá, a ver un poco, Edelira, desde Edelira, San Ignacio Misiones, desde Pilar, Ñembú, Alto Paraná, Ciudad del Este, San Pedro del Cuamanduyú, de San Ignacio, Edelira nuevamente, y a ver un poco, tenemos Paraguarí, Encarnación, y me voy a la primera pregunta. Dice, ¿habría un padrón distinto para el voto accesible? ¿Y cuál sería el proceso de inscripción? Preguntan. Sí, nosotros en la justicia electoral tenemos un periodo, sale una resolución de acuerdo a la fecha de elección. Nosotros 120 días antes de las elecciones debemos presentar el padrón de esa lista, ¿verdad? Esa mesa número 1, para la mesa número 1 está compuesto de esas personas que solicitaron, pero también están las personas que comúnmente están en esa mesa número 1. ¿Por qué hacemos esto? Porque ellos no quieren esa discriminación, acá vos separado y vos aparte, ¿verdad? Entonces, en esa mesa número 1 están generalmente los de apellido A y todas las personas que han solicitado. Y el voto en casa también se solicita en un tiempo. Generalmente siempre hacemos en un mismo periodo para que no haya confusión.
Lo que sí me olvidé de decir es que cuando uno solicitó la mesa accesible, para las siguientes elecciones automáticamente eso vuelve a ingresar. Nosotros ya volvemos a cargar a sí mismo. No así para el voto en casa, porque el voto en casa nos encontramos que de repente personas que quizás en el año 2015 podían elegir, tenían una lucidez, y en el 2018 ya no, ¿verdad? Entonces se vuelve a un padrón cero, ¿verdad? Y eso va dentro de lo que es el padrón, ¿verdad? No es que va diferenciado, pero nosotros sí trabajamos independientemente ahí en la justicia electoral. Para las próximas elecciones, y tengan en cuenta que lo pueden hacer por sus padres, sus abuelos o personas que quizás ustedes conozcan, nuestro periodo seguramente va a ser, porque iba a ser así en estas elecciones que fueron suspendidas, fue de febrero a abril, fue la solicitud. ¿Por qué mucho antes? Y porque debemos hacer esa verificación con el médico, lleva todo su trámite y después debemos presentar al Tribunal Superior, ser aprobado y después ingresar al padrón, ¿verdad? Por eso tiene su tiempo. Está bien, licenciada. Otra pregunta. ¿Se capacitaría nuevamente a los voluntarios para ayudar el día de la votación? Preguntan. Sí, eso sí o sí, porque nosotros tenemos como una misión también es formarle un poco a los chicos, no solamente en la importancia de que ellos, porque para ellos es algo también, ¿por qué por ejemplo esta gente tanto quieren votar y nosotros nos quedamos a dormir en nuestras casas, ¿verdad? Es un poquitito también formarles un poco en lo que es la importancia de poder elegir, ¿verdad? Pero al mismo tiempo para nosotros es muy importante la parte social que hacemos, la parte de inclusión que trabajamos, ¿verdad? Entonces, sí o sí, me olvidé, no les conté unas anécdotas que cuando escuché Paraguarí me acordé y no quiero dejar pasar. Por ejemplo, los chicos de Paraguarí, ellos por voluntad propia, no sé de dónde sacaron sillas de ruedas y el día de las elecciones pusieron sillas de ruedas ahí, ¿verdad? En Coronel Bogado, recuerdo que, porque tienen un distintivo que es un chaleco verde, los chicos de Coronel Oviedo, de Coronel Bogado, manifestaron que ellos querían usar la remera de Paraguay, que fue muy hermoso también, ¿verdad? Es decir, van creciendo sus ideas, ellos van aportando, ¿verdad? Nosotros estas elecciones del Consejo vamos a tener la silla de rueda acá, y gracias a que a los chicos de Paraguarí que fueron los de la idea, ¿verdad? Entonces eso es muy lindo que vayan aportando. Tuvimos el caso de Villarrica. Villarrica se involucraron mucho los chicos de los Boy Scouts y era impresionante. Su capacitación nos barrió a nosotros porque ellos hicieron con ayuda, ¿verdad? Y ellos fueron los de la idea. Se vendaron los ojos, se sentaron en silla de ruedas, es decir, por un momento sintieron todo. Qué bien. Otra pregunta. Dice, ¿en las máquinas de votación también van a llevar indicaciones en lenguas nativas? ¿Cómo usaría esa parte? Y nosotros todavía no, para esta elección del Consejo, digamos, pues tenemos, es mucho más pequeña. Ahora, para la elección ya las municipales del año que viene, ¿verdad? Por ejemplo, ya no vamos a usar las plantillas braille, ¿verdad? Pero va a seguir habiendo el instructivo en braille donde explique cómo utilizar la máquina de votación. Y así mismo también lo haríamos en la parte del trabajo con los indígenas que ellos tan gentilmente trabajaron con nosotros, ¿verdad? Entonces tendríamos que tener donde explica cómo se utiliza la máquina de votación, ¿verdad? Ya. Perfecto, licenciada. Continuamos con las preguntas. Dicen, para este sábado, ¿el voto para el Consejo será habilitado este tipo de votos? O sea, ¿se podrá sacar del local electoral una urna? Preguntan. No. Lastimosamente, nosotros estuvimos evaluando mucho al principio qué hacer.
Y como les dije, es todo un protocolo, esto es un trabajo con mucho tiempo de anticipación, y lo que teníamos miedo era que primero luego que todavía como que no sabíamos cómo cuidarnos, ¿verdad? Qué hacer, y era el riesgo de estar llevando de casa en casa. Imagínense si nuestros miembros de mesa pueden hacerse el hisopado, ¿verdad? Pero si esa persona va hasta una casa y resulta que esa persona está con COVID y después va a la otra casa y va a la otra casa y va a la otra casa, ¿verdad? Y teníamos cierto miedo y cierto temor, entonces decidimos que estas elecciones no lo íbamos a utilizar. Íbamos a probar para nosotros toda una prueba, un desafío realmente de cómo lo vamos a hacer. Si tenemos algo para las personas mayores de 65 años, y entonces por eso no vamos a hacer el voto en casa. Ok. Continúan los saludos. Realmente es un poco difícil leerles a todos, verás. Nos saludan desde Pirayú, desde Coronel Oviedo, desde Mallorquín nuevamente, desde Itapúa. Excelente la ponencia, doctora, dice, excelente la presentación. Y acá otra pregunta que dice, quiero saber si en el cuarto oscuro va a haber 2 máquinas. Me pregunto si va un señor con silla de ruedas o una persona baja, dice. Bueno, ya estuvimos debatiendo también este tema. El tema de las máquinas de votación es que no tenemos mucha cantidad, es decir, no tenemos así como, porque sí o sí en la mesa de consulta, tanto ahora, que en realidad ahora se va a llamar mesa de ayuda, y para las municipales vamos a tener en la mesa de consulta, ¿verdad? Va a haber una máquina de votación para práctica, en caso de que la persona no le tenga un poquito de miedo, no esté muy confiado, pueda practicarlo antes de ingresar, ¿verdad? Entonces ahí nos limitamos mucho con la cantidad. Vimos la posibilidad de poner 2 máquinas de votación en la mesa, 1, y el problema va a ser que no vamos a poder hacerlo en todo el país. Entonces lo que estuvimos estudiando el caso y vamos a ponerlo a un nivel un poco más bajo, ¿verdad? Nosotros utilizamos la mesa 1, una mesa que tiene el alto y el ancho de una silla de ruedas, ¿verdad? Porque yo siempre digo, es muy incómodo, ¿cómo vas a votar así, verdad? Ni no ves lo que estás votando, pero en cambio así es más fácil, ¿verdad? Entonces la idea es utilizar esa mesa y que la altura sea más baja, porque vos sí podés agachar la vista y ver, ¿verdad? Pero vos lo que no vas a poder hacer es ver lo que está arriba, así, imposible es. Entonces se va a utilizar en la mesa número 1, se va a utilizar en la mesa, que es la especial, y ahí va a ir la máquina de votación. Ya. Otro saludo desde Pedro Juan Caballero, saludos, muchas gracias, excelente, licenciada Daisy, comentan. Y un comentario que les quiero leer del Facebook Live, dice Gabriela, dice, calidad de ser de fácil acceso. La accesibilidad permite que cualquier persona pueda disponer y utilizar las edificaciones, servicios o productos en igualdad de condiciones que los demás. Ya es un tema de todos en nuestra sociedad. Espectacular, licenciada Daisy, dice. Con esto damos por terminado las preguntas, señora Claudia. Claudia, si podés habilitar tu micrófono. ¿Estamos ya para las palabras finales? Sí. Muchísimas gracias, Nancy, por leernos todos los saludos y los comentarios y las preguntas. Daisy, yo creo que todas y todos nos quedamos profundamente emocionados y emocionadas contigo contándonos no solamente esta experiencia profesional, sino la experiencia personal al llevar adelante un programa como este.
nos alentaste a todas y a todos a valorar a cada persona humana, a destacar que si bien en la política un voto puede marcar la diferencia en el conteo y elegir una autoridad, sin embargo es esa política humanizada la que realmente marca la diferencia al servicio de todos ciudadanos y de todos ciudadanas. Nos animaste también a mirar la necesidad del otro, a generar empatía y a tener un principio de dignidad de cada persona, animarnos a dar ese primer paso, aunque parezca que los resultados están muy lejos. Vos decías, animémonos a dar ese paso y a ir paso a paso para ir concretando un bienestar humano para todos y para todas en cada cosa que hagamos, no solamente en este ámbito político que es el que está justamente más dirigido al bien común y de todo ciudadano y de toda ciudadana. A dejar también ese paso andado porque genera enseñanza. Estas experiencias maravillosas que nos estabas contando de involucrar a los jóvenes, de honrar a los mayores, de reconocer las distintas discapacidades o de ampliar nuestro concepto, nuestra visión y hasta nuestras emociones en lo que significa una discapacidad, que no significa precisamente denostar en materia de derechos y en materia de potencial que tiene esa persona de aportar al país en un 100% también acorde a sus posibilidades. Nos alentaste también a actualizarnos permanentemente y a tener en cuenta que es necesario iniciar esta enseñanza que hagamos también con las niñas. Esa estrategia, no quiero también dejar de notar que justamente la vicepresidenta electa en los Estados Unidos fue una estrategia que utilizó de visibilizar a las niñas en su campaña, porque ella justamente uno de los mensajes que quería enviar era de que las niñas entiendan de que sí se puede, de que sí las mujeres pueden llegar a los más altos cargos de su país, que sí es posible. Y sobre todo, porque, bueno, ustedes saben toda la ascendencia que tiene ella, la descendencia que tiene, entonces, para ella también era muy importante poder hacer notar que sí se puede. Y decía ella, voy a ser la primera mujer, ya soy la primera mujer, pero no seré la última, decía ella en su discurso. Así que eso también a mí me tocó mucho en toda esta experiencia que hoy en el mundo se está viviendo en distintos países, si bien todavía con mucha dificultad, muchos obstáculos para las mujeres en la política, pero sin embargo un camino que ya venimos andando y que está consiguiendo pasos firmes. Y decíamos también con Enrique en una charla anterior, Daisy, quiero destacar en tu persona, que cuando una mujer entra en la política, decía Enrique, que ya tiene una ventaja por el hecho de ser mujer, porque las mujeres traen justamente innovaciones a la política, traen una mirada más humana, una mirada más integral, una mirada más pensada en el cuidado de todas las personas, una mirada pensada en el bienestar de cada uno, de la familia, de la comunidad, trabaja en redes. Y bueno, yo quiero destacar eso en tu trayectoria profesional porque se nota cuando una mujer está al frente de un programa, reconoce a sus autoridades, trabaja en equipo, reconoce y valora a su equipo y empieza a leer esas necesidades y a innovar y a hacerse. Claudia, si puedes abrir tu micrófono. Así que muchísimas gracias por tu exposición. Esperamos poder seguir contando contigo y en tu nombre también aprovechar, por favor, tu intermedio para agradecer a las autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral que nos colaboran también en estas actividades que propone el Ministerio de la Mujer y que queremos que lleguen a mujeres de todo el país, así como estamos llegando, por eso es muy importante este retorno que nos van dando. Así que les agradecemos también a todas ustedes que nos están oyendo, nos están viendo, por favor, dennos estos retornos, propóngannos también los diferentes temas, si quedaron algunas consultas
para hacer, no teman en escribirnos, ya sean los grupos de WhatsApp o por correo, entonces nosotros podemos ir agotando los temas que son de su interés. Estamos abocadas en facilitarles todas las informaciones, todos los contenidos que hoy les sean útiles a cada una de ustedes en esa agenda electoral que están llevando adelante y finalmente en todos los ámbitos en el que ustedes se estén desenvolviendo porque son lideresas de sus hogares, de sus comunidades y en los ámbitos en los que están trabajando. Muchísimas gracias, Daisy. Mi saludo cordial para todas. Mi agradecimiento al equipo del Ministerio de la Mujer, principalmente a la Dirección de Participación Política. Está Nancy, que estaba leyendo los mensajes. Está Analía también de apoyo a Nancy. Está Suni Castellani, que es la que coordina los distintos grupos de WhatsApp. Está Richard. Richard, sí, sí. Está Richard en informática, que siempre nos hace el aguante en todo lo que tenga que ver la tecnología. En algún momento también, Richard, tenemos que hacer una charla sobre uso de TICs y las facilidades justamente que aporta también a un proceso de colocación de marketing político y de colocación también de las plataformas de cada una de las lideresas. Daisy, un placer realmente haber compartido esta tarde contigo, animarte a que sigas adelante. Nosotras también desde el Ministerio de la Mujer siempre decimos que nuestro trabajo no es fácil, a veces hasta golpea ver tanta necesidad, pero sin embargo esa pequeña sonrisa o ese pequeño contacto que generamos recompensa todo lo difícil que pudo haber sido el camino andado. Así que yo creo que te pasa lo mismo porque he sentido eso en tu emoción. Así que te aliento a que sigas en ese camino de calidad humana y de excelencia profesional y a todo tu equipo de trabajo. Muchísimas gracias y a todas ustedes. Muy buenas tardes. Gracias a todas. Muchas gracias por todo.